Mi nombre es Taina Marcano. Yo le voy a hablar de las definiciones y alcances del SRM, Supply Chain Risk Manager, que es la gestión de riesgo en la cadena de suministro, SRM. La gestión de riesgo de la cadena de suministro, SRM, por sus siglas en inglés, es el proceso sistemático de identificar, evaluar y mitigar las amenazas que pueden perturbar el flujo normal de un producto, servicio, finanzas o información, desde el proveedor hasta el cliente final. A diferencia de los ICOTER, que es solo la gestión de riesgo físico de la mercancía, el RSM se ocupa de todos los riesgos que podría detener la operación o dañar la reputación de la empresa. Objetivo principal del SRM. El SRM no busca eliminar los riesgos por completo, lo cual es imposible si no construir una cadena de suministro capaz de resistir y recuperarse rápidamente de cualquier interrupción. Los dos objetivos primordiales son resiliencia de la cadena de suministro. Es la capacidad de la cadena de suministro para prepararse, responder y recuperarse rápidamente de una interrupción inesperada. Se centra en recuperación de una cadena resiliente. Puede ser golpeada, ejemplo, un proveedor principal se incendia y aún así seguir operando un plan de respaldo, ejemplo, cambiando rápidamente a un proveedor alterno. La continuidad de los negocios asegura que la función crítica del negocio siga operando incluso durante o inmediatamente después de un evento disruptivo. Este se enfoca y se centra en la operación para la cadena de suministro. Esto significa que garantiza que a pesar de la interrupción, los productos esenciales siguen llegando al cliente. La perspectiva de extremo a extremo. El SRM exige una visión íntegra, alcanzar el riesgo y puede originarse en el primer nivel del proveedor directo. En el proveedor directo, su proveedor secundario de segundo nivel o incluso en los clientes. Un impacto de huelga, el puerto logístico ciberataque, un sistema que pierde la información y puede tener el mismo impacto a la escasez de una materia prima. Clasificación de tipo de riesgo. En el CRM, los riesgos se agrupan en categorías para facilitar su identificación, evaluación y posterior creación de planes y mitigaciones específicos. Riesgos ambientales y catástrofe. Estos riesgos provienen de fuerzas externas, a menudo fuera de control humano, y suele causar interrupciones repentinas y masivas, como el desastre natural, terremotos, inundaciones, huracanes o sequía, que destruyen la instalación de proveedores o bloqueen las rutas logísticas. Por ejemplo, el canal de Panamá. El riesgo de salud pública, la pandemia o brote de enfermedades que causan cierre de fábricas, escasez de mano de obra y restricciones de movimiento. Un ejemplo muy particular, el COVID-19. Accidentes mayores e incendios. Las instalaciones clave, explosiones o fallas estructurales que detienen la producción de un componente crítico. Los riesgos geopolíticos y regulatorios. Estos riesgos están relacionados con la decisión gubernamental, la inestabilidad política y los cumplimientos legales. Los riesgos del país y conflictos, inestabilidad política, guerras, conflictos que impiden el comercio, dañan la infraestructura o causan sanciones económicas. Riesgos regulatorios, arancelarios. Cambios inesperados en las leyes que importaciones, exportaciones y nuevas normativas ambientales o de seguridad, o la imposición de aranceles de la guerra comercial.
Los riesgos de incumplimiento. Incumplimiento de normativas laborales y trabajos infantiles, normativas aduaneras, leyes internacionales, lo que puede resultar en multas, prohibiciones de operar. El riesgo económico financiero. Estos riesgos afectan la estabilidad económica y el flujo de caja a lo largo de la cadena. El riesgo de solvencia del proveedor. Que un proveedor clave quiebre, se declare insolvente o tenga problemas de liquidez, deteniendo el suministro. El riesgo de demanda es una caída inesperada o un pico de demanda que la cadena no puede satisfacer. El riesgo de escasez del exceso de inventario, por ejemplo. El riesgo de precio, de inflación. Volatilmente, el extremo de precio, materias primas, energía y fletes impactando los márgenes de beneficio. El riesgo cambiario. Fluctuaciones inesperadas que el tipo de cambio encarece dramáticamente la compra del proveedor extranjero. El riesgo de operaciones y de la seguridad. Estos riesgos están directamente relacionados con funcionamientos diarios de la ejecución de la cadena de suministro. El riesgo de calidad, fallo de control de la calidad que resulta en un producto defectuoso, devoluciones masivas o dañadas a la reducción. Riesgo de capacidad. Es el proveedor que no puede producir el volumen requerido a la capacidad logística de almacenamiento y transporte. Es insuficiente. El riesgo de TIC y ciberseguridad. Falla del sistema ERP, WMS, el ciberataque, ransomware que bloquea la toma de pedido y la facturación o movimiento de la mercancía. El riesgo de logística, congestión portuaria de escasez y contenedores, huelga de transporte o retraso inesperado en el tránsito. Hola, mucho gusto, me presento, mi nombre es Julia Teixeira y le estaré dando continuidad al punto de gestión de riesgo. En esta oportunidad le estaré presentando acerca de las estrategias de mitigación y de resiliencia. Una estrategia de mitigación y de resiliencia es un enfoque integral dentro de la gestión de riesgo. Esto busca activamente reducir la probabilidad y el impacto de eventos adversos y al mismo tiempo mejorar la capacidad de un sistema, una organización o comunidad para así absorber, adaptarse y recuperarse rápidamente de cualquier evento negativo. Estas estrategias se basan en tres aspectos muy importantes, lo cual es la capacidad, la flexibilidad y la colaboración, lo cual les estaremos explicando en la siguiente presentación. La estrategia de capacidad busca crear colchones o amortiguadores para que la empresa pueda operar durante este tiempo hasta que puedan resolver la interrupción, usando inventarios de seguridad, capacidades excedentes y un almacenamiento estratégico. El inventario de seguridad se encarga de mantener un stock extra de componentes o de productos terminados críticos y difíciles de conseguir. Esto hace que incremente los costos del almacenamiento, pero mitiga el riesgo de interrupción contra el proveedor. 2. Las capacidades excedentes. Esto asegura de que las fábricas propias o la de los proveedores clave puedan aumentar rápidamente la producción si una línea o planta sufre un fallo. Ejemplo, tener una fábrica operando al 80% de su capacidad total, dejando así el 20% de la reserva para cualquier otra emergencia. Y por último, el almacenamiento estratégico. Este almacena materias primas esenciales en más de una ubicación geográfica para evitar pérdidas por algún desastre en la localización. La estrategia de flexibilidad. Esta estrategia permite a la empresa reaccionar y cambiar de rutas o de fuente de suministro cuando el plan original falla. Estaremos hablando de 4 estrategias muy importantes. La número 1, abastecimiento múltiple, o también lo podemos definir como no depender de un solo proveedor. Esto significa tener al menos 2 o 3 proveedores calificados en diferentes ubicaciones geográficas. ¿Para qué? Para que así esto pueda servir de estrategia más efectiva contra el riesgo de algún proveedor. Como segunda estrategia está el nearshoring y el reshoring, que implica mover la producción de vuelta al país de origen o al país más cercano.
reduciendo así los riesgos políticos y la distancia logística en tiempos de entrega. Número 3. Estandarización de componentes. Diseñar productos utilizando componentes que puedan ser fácilmente sustituidos por piezas diferentes de proveedores. Aquí se crearía una intercambiabilidad, facilitando así el cambio en cualquier tipo de momento, más que todo en los de escasez. La número 4, para las estrategias de flexibilidad podemos mencionar rutas logísticas alternativas, que sería identificar y preaprobar rutas de transportes alternativas, ejemplo, usando transportes aéreos en lugar de marítimo o un puerto diferente, en caso de congestiones, huelgas o bloqueos de alguna vía principal. Estrategia de colaboración. Esta estrategia se enfoca en trabajar con socios y usar contratos para compartir o transferir riesgo. Estaremos hablando acerca de 3 estrategias en este punto. Visibilidad de la cadena nivel 2 y nivel 3. Aquí le quiero realizar un paréntesis. En las láminas, como podrán ver, allí les estoy explicando cuáles son los niveles 1, niveles 2 y niveles 3 para que así podamos entender bien este punto. La visibilidad de la cadena es exigirle a los proveedores directos que compartan información sobre sus propios proveedores nivel 2 para identificar riesgos ocultos. Ejemplo, si dos proveedores nuestros dependen del mismo proveedor de nivel 2, tenemos un spot invisible. Que un spot es cuando se depende de un solo proveedor. Número 2. Acuerdos de capacidad. Esto quiere decir firmar contratos a largo plazo con proveedores claves que garanticen un nivel mínimo de capacidad de producción reservada solo para la empresa, incluso durante picos de demandas. Seguros o transferencias de riesgo. Utilizar pólizas de seguro más allá de los seguros de mercancías cubiertos por los Incoterms para así transferir riesgos financieros. Un ejemplo sería un seguro de interrupción de negocios o un seguro de riesgo políticos. Indicadores de claves de riesgo. Es el término o etiqueta descriptiva que se utiliza para nombrar y categorizar de manera formal una fuente específica de peligro, una amenaza o una vulnerabilidad que podría impactar negativamente los objetivos de una organización. Estos identificadores ayudan a medir la exposición de la cadena de suministro, alertando a la organización antes de que un evento destructivo se materialice. Cuando nos referimos a los indicadores claves de riesgo, podemos hablar acerca de 3 indicadores muy importantes. El primero sería el indicador de exposición. Este nos ayuda a conocer cuáles pueden ser las posibles fallas a futuro. Esto se centra en la concentración de suministro y en el nivel de inventario de seguridad. La concentración de suministro quiere decir o habla acerca del porcentaje de gasto total de compras que depende del proveedor número 1 o de una región geográfica específica, teniendo en cuenta que una alta concentración indica una alta vulnerabilidad. El nivel de inventario de seguridad habla acerca de los días de stock de reserva para componentes críticos. Un nivel bajo significa que hay un riesgo operativo inmediato. Como segundo indicador, tenemos el indicador de vulnerabilidad. Esto nos muestra la salud del proveedor, tomando en cuenta que en este punto se habla acerca de la puntuación de solvencias financieras del proveedor y cuál es su historia en su desempeño. Como solvencia financiera, esto califica como da una clasificación de crédito de un proveedor clave, teniendo en cuenta que una caída en esta puntuación puede predecir un riesgo de quiebra. Y en el historial de desempeño del proveedor se ve la frecuencia de fallos de calidad o de retrasos en las entregas. Como tercer indicador tenemos el indicador de impacto o el post-fallo. Esto vendría siendo el tiempo promedio para la recuperación o por sus siglas en inglés MTTR. Esto nos ayuda a ver cuál es el tiempo que le puede tomar a la cadena para volver a la normalidad después de una interrupción. Hay que tener en cuenta que un MTTR corto indica una alta resiliencia. Las herramientas tecnológicas de la gestión de riesgo en la cadena de suministro son sistemas de software y soluciones de hardware que se pueden implementar para recopilar, analizar y visualizar datos en tiempo real sobre la cadena de suministro, con el doble objetivo de mejorar la mitigación al predecir y alertar sobre las interrupciones, riesgos climáticos, fallos de proveedores y fortalecer la resiliencia al proporcionar visibilidad instantánea. Permite así la toma de decisiones rápidas y activar planes de respuestas coordinados durante una crisis. Como primera herramienta tenemos la inteligencia artificial. Esto nos proporciona un análisis predictivo, analizando los datos históricos, patrones climáticos, sentimientos de noticias y redes sociales, para así predecir alguna interrupción. Un ejemplo,
una protesta o una falla de calidad en una región específica. Segunda herramienta, las plataformas de monitoreo de riesgos. Esto nos da una vigilancia de tiempo real, escaneos de noticias globales, alertas de desastres naturales y datos financieros en solvencias de miles de proveedores simultáneamente, enviando alertas inmediatas. Herramienta número 3, el blockchain y trazabilidad. Esto nos da visibilidad y seguridad. Proporciona un registro inmutable y transparente de las procedencias y el movimiento de la mercancía, mejorando la seguridad y reduciendo el riesgo. Y la última herramienta sería el Digital Twins o gemelos digitales. Esto no es una simulación. Crea una réplica virtual de la cadena de suministro para simular el impacto de diversos escenarios de riesgo. Ejemplo, simular el impacto de un cierre de planta de 30 días en un inventario global. Para concluir el tema de la gestión de riesgo en la cadena de suministro, tenemos que entender que esto es un proceso estratégico continuo que va mucho más allá de las condiciones de entregas o llamados Incoterms. Mientras que los Incoterms definen legalmente quién asume el riesgo de la mercancía, el SCRM utiliza la tecnología, la planificación y la flexibilidad para asegurar que la operación total del negocio sobreviva a cualquier interrupción. Hola, hola compañeros, mi nombre es Kaiserlin Chacoa y les voy a hablar un poco sobre el sistema Just in Time. Ok, ¿qué es el sistema Just in Time? Es una metodología de producción y gestión de inventario que busca producir o entregar productos en la cantidad exacta y en el momento que son requeridos. Su objetivo principal es eliminar los desperdicios y reducir los costos de almacenamiento. Originalmente, este sistema se creó para la organización de la producción, para contar únicamente con la cantidad necesaria de producto en el momento y lugar justo. Pero actualmente, este sistema se aplica de forma generalizada en todos los procesos logísticos. Esto para conseguir mayor eficiencia en todo el proceso de lo que es la cadena de suministro. Ahora hablemos sobre el origen del Just-in-Time. El Just-in-Time tuvo su origen en Japón tras la Segunda Guerra Mundial, en un contexto en que los recursos eran escasos y la eficiencia resultaba esencial para la recuperación económica del país. La empresa Toyota fue la primera en implementar este sistema, creado por el ingeniero Taiichi Ohmo. Este desarrolló un concepto cuyo objetivo era eliminar los desperdicios y garantizar que cada etapa del proceso de producción recibiera solo lo necesario y en el momento adecuado. El éxito del Just-in-Time en Toyota lo hizo convertirse en un modelo a seguir por las empresas de todo el mundo. Ok, ahora hablemos de los objetivos de este sistema. En primer lugar, tenemos la reducción de costos de almacenamiento. ¿Cómo logra este sistema reducir los costos de almacenamiento? Bueno, con la reducción de inventarios, ya que al producir solamente lo que es necesario y en el momento justo, se evita la acumulación de grandes cantidades de materia prima o de productos terminados. Esto disminuye los costos de almacenamiento, todo lo que son costos de seguro, mantenimiento y deterioro de los productos. En segundo lugar, tenemos minimizar los desperdicios. El sistema Just-in-Time reduce los desperdicios al hacer que la producción sea más eficiente. ¿Cómo lo logra? Bueno, produce solamente lo que es necesario. Así evita fabricar de más. Minimiza los inventarios y así no se acumulan los materiales innecesarios. Evita los tiempos muertos, ya que todo está sincronizado. También reduce los errores, ya que se detectan rápidamente, no se acumulan los productos defectuosos. Optimiza movimientos y procesos. Esto ayuda a eliminar los pasos innecesarios en la cadena de producción. En resumen, menos desperdicio,
igual a menos costo y mayor eficiencia. Como tercer punto o tercer objetivo tenemos aumentar la eficiencia. Esto lo hace de una manera sencilla, reduciendo los inventarios, ya que se libera espacio y se reducen los costos. Optimiza el flujo de trabajo, eliminando los tiempos muertos, como lo mencioné con anterioridad. Mejora la calidad, ya que se pueden detectar errores rápidamente. Y bueno, aprovecha lo máximo todos los recursos, como el tiempo, los materiales y el personal. También el sistema permite aumentar la agilidad, lo que lo hace adaptarse rápidamente a los cambios del mercado. En resumen, el Just in Time hace que la empresa trabaje de forma más rápida, ordenada y rentable. El sistema Just in Time ofrece ventajas atractivas para las organizaciones, pero también implica algunos riesgos. Por ejemplo, mejora la calidad al enfocarse en los procesos con más control y precisión. Mayor flexibilidad ante la demanda, ya que se adapta rápidamente a los cambios de las necesidades del cliente. Reduce los tiempos de espera, porque se eliminan los movimientos innecesarios en la producción, lo que hace que se acelere el flujo de trabajo. También tenemos cosas negativas como es la dependencia de los proveedores, ya que cualquier retraso en la entrega de los materiales puede perjudicar la producción. Dificultades para responder a picos de demanda. Como contamos con un inventario muy bajo, si la demanda se dispara inesperadamente, puede que no tengamos la capacidad para dar una respuesta oportuna. También tenemos que es de implementación compleja, porque necesitamos una tecnología adecuada para su instalación. Además, la planificación por parte de la organización para realizar la implementación de la misma. Just in time, Incoterms y cadena de suministro. El sistema Just in Time está estrechamente relacionado con la cadena de suministro y con los Incoterms, porque depende de una logística precisa y de acuerdos claros en el transporte internacional para funcionar sin interrupciones. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre el Just in Time y la cadena de suministro? Bueno, el Just in Time es una estrategia que requiere una cadena de suministro altamente eficiente, efectiva y confiable, ya que los materiales deben llegar justo cuando se necesitan. Esto implica que haya una colaboración muy estrecha con los proveedores, que exista una planificación precisa de la demanda, contar con un transporte ágil y confiable y tener visibilidad en tiempo real para monitorear el flujo de materiales y poder anticipar cualquier problema que se pueda presentar. ¿Cuál es la relación entre el Just-in-Time y los Incoterms? Bueno, los Incoterms son reglas que definen las responsabilidades entre el comprador y el vendedor en el comercio internacional, específicamente en cuanto a quién asume los costos de transporte y seguros, quién se encarga de realizar los trámites aduaneros y en qué punto se transfiere el riesgo de pérdida o daño. En un sistema just in time, elegir el Incoterm adecuado es clave para garantizar que los materiales lleguen a tiempo. En resumen, el just in time necesita una cadena de suministros ágil y confiable para poder funcionar correctamente. Y los Incoterms nos ayudan a definir responsabilidades logísticas. Su correcta elección es crucial para evitar irregularidades en el sistema just in time. Gracias. Hola, mi nombre es Catherine Torres. Yo les hablaré sobre el impacto que tiene la inteligencia artificial en los Incoterms. Para iniciar, debemos tener en cuenta que la IA no modifica el marco normativo de los Incoterms. Ella solo transforma la gestión en cómo se aplican, pasando así de ser un proceso que es susceptible al error humano a un proceso automatizado y basado en datos. ¿Cómo hace la inteligencia artificial para aplicar estas estrategias? Busca la automatización del cumplimiento documental y aduanero. Resuelve las ineficiencias y errores en la documentación aduanera.
La solución que nos ofrece la IA son agentes aduanales virtuales. Estos son entrenados con altos volúmenes de documentos, los cuales se van retroalimentando, logrando así una automatización del 70 al 90% del proceso. ¿Cuáles son sus funciones? Busca completar declaraciones, detectar cualquier anomalía, y el beneficio que nos trae es que acelera trámites, reduce errores y garantiza el cumplimiento normativo. Selección estratégica y racionalizada de Incoterms. La IA busca resolver una elección incorrecta de un Incoterm, el cual pueda generar costos inesperados, riesgos no asumidos o incluso compromete la rentabilidad. ¿Qué solución nos ofrece? Nos da un sistema de apoyo en base a la decisión, esto a través de un análisis predictivo. La IA analiza variables como el destino, el riesgo logístico, los costos y los medios de transporte, bien sea el marítimo, el aéreo o el terrestre. ¿Qué recomendación nos da la IA? Nos recomienda qué Incoterm utilizar, el cual pueda minimizar el riesgo legal y financiero y a su vez verifica y se asegura que las cláusulas del contrato de compra y venta no contradigan las obligaciones del Incoterm seleccionado. ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en el seguro? Como ya sabemos, los Incoterm definen el punto exacto de transferencia de riesgo. Esto es crucial para las necesidades del seguro, lo cual ayuda a facilitar qué modelos de seguro vamos a elegir. Nos ofrece recomendaciones personalizadas de cobertura, estas basadas en patrones de riesgo y el Incoterm elegido. Estandarización algorítmica del riesgo. La inteligencia artificial introduce una estandarización racionalizada de la aplicación de los Incoterms, minimizando así la subjetividad de la negociación. La optimización del Incoterm se convierte en una decisión logístico, financiera y objetiva. Impacto negativo de la inteligencia artificial y la automatización en los Incoterms. Se manifiesta principalmente en los riesgos asociados a la dependencia tecnológica, a los errores algorítmicos, a la falta de claridad en la responsabilidad legal y al desplazamiento laboral. El uso de la inteligencia artificial en la gestión de contratos, documentación y logística internacional introduce nuevas vulnerabilidades. Entre esas tenemos los riesgos de errores y falsa interpretación algorítmica. Errores en la clasificación y documentación. La inteligencia artificial se utiliza para la clasificación arancelaria, la generación de contratos y la documentación. Si la IA no está entrenada o retroalimentada de forma adecuada, puede asignar un código incorrecto o redactar cláusulas equivocadas. ¿Qué impacto tiene? Puede afectar los costos de aduanas y el cumplimiento normativo. Por ejemplo, un contrato que esté mal redactado puede generar disputas sobre las transferencias de riesgos o los costos. Falta de juicio humano. La inteligencia artificial carece de la capacidad de una interpretación legal profunda. Esta es necesaria en situaciones complejas que a menudo requieren juicio de un experto para aplicar correctamente las normas y los Incoterms. Riesgos legales y de responsabilidad. Opacidad de los algoritmos. Los sistemas a menudo toman decisiones en base a una transparencia clara. Si ella comete un error, por lo menos que elija un puerto de entrega incorrecto para un Incoterm, se genera incertidumbre sobre cómo se tomó esa decisión. Responsabilidad por fallos. Es bastante complejo definir quién es el responsable en caso de que un sistema de IA cometa un error o cause una pérdida económica o una disputa legal. Impacto que tiene. Un error de la inteligencia artificial puede llevar a que una de las partes no cumpla con sus obligaciones de entrega o de seguro, y la falta de claridad de la responsabilidad legal complica la solución y la resolución de la disputa. Claramente, la falta de cumplimiento de las crecientes regulaciones de la IA puede
puede resultar en sanciones legales para la empresa. Riesgos tecnológicos y de seguridad. Dependencia tecnológica excesiva. Una confianza total en los sistemas automatizados reduce la capacidad de respuesta humana ante fallos técnicos, ataques o situaciones imprevistas, paralizando así las operaciones logísticas y de documentación. Ciberataques y envenenamiento de datos. Los sistemas de IA son vulnerables a ataques, los cuales buscan robar modelos, manipular la información o interrumpir servicios. Impacto en Incoterms. Si los datos de la cadena de suministro son manipulados o el sistema de enrutamiento automatizado es atacado, esto puede llevar a retrasos, desvíos o fallo de la entrega de la mercancía. Riesgo de desplazamiento laboral. Pérdida de experiencia humana. La automatización de tareas repetitivas puede desplazar puestos de trabajo operativos. Si bien esto aumenta la eficiencia a largo plazo, puede llevar a una pérdida de la experiencia humana especializada necesaria para manejar las excepciones complejas, la interpretación de los Incoterms y la normativa aduanera. El impacto de la inteligencia artificial en la gestión de riesgo de la cadena de suministro. El impacto que tiene la IA en la gestión de riesgo de una cadena de suministro es bastante transformador y altamente positivo para las empresas, ya que pasan de ser de un enfoque reactivo a uno proactivo y predictivo. Principales áreas de impacto. La IA revoluciona la gestión de riesgo al aprovechar el análisis avanzado de grandes volúmenes de datos para mejorar la visibilidad, la anticipación y la respuesta a las interrupciones. Identificación de patrones. Detecta patrones de riesgo sutiles que son invisibles para el análisis humano, como la inestabilidad financiera de un proveedor o una congestión logística en un puerto específico. Alertas proactivas. Generan alertas tempranas ante posibles interrupciones. Esto pueden ser desastres naturales, cambios políticos o escasez de materia prima. Lo hacen mucho antes de que se convierta en una crisis. Previsión de la demanda. Modelos de IA predicen la demanda con mayor precisión, ayudando así a evitar riesgos que vienen desde un exceso de inventario a roturas de stock. Impacto negativo de la inteligencia artificial en la gestión de riesgo de la cadena de suministro. A pesar de todos los beneficios, la implementación de la IA no está exenta de desafíos que se deben gestionar para evitar nuevos riesgos. Infraestructura digital. La IA requiere una infraestructura digital madura y una alta calidad de los datos para funcionar de manera eficaz. Ciberseguridad. Los sistemas de IA manejan grandes volúmenes de datos sensibles. Una vulnerabilidad podría exponer esta información a ciberataques. Dependencia tecnológica. Un exceso de dependencia en el sistema de la IA puede generar riesgo si el sistema llega a fallar o hay un mal funcionamiento. Saludos, mi nombre es Albánica Mayagüez. La operación Just in Time y la influencia de la inteligencia artificial son temas cruciales en la gestión moderna de la cadena de suministro. El sistema Just in Time, originado en Toyota, es una filosofía de gestión que busca minimizar inventarios y eliminar desperdicios, tiempo material, esfuerzo al producir y entregar bienes y componentes, solo cuando se necesitan en la cantidad exacta. Número 1. Previsión de la demanda, Demand Forecasting. Este pilar es la base de todo Just in Time. Si no se sabe con precisión qué y cuánto se necesitará, es imposible pedir justo a tiempo. La precisión se basa tradicionalmente en series de tiempos históricas. Sin embargo, en un entorno dinámico, el Just in Time moderno debe incorporar factores exógenos
como promociones de la competencia, eventos climáticos, tendencias de redes sociales y ciclos económicos. La meta es alcanzar una precisión de SCUD, unidad de mantenimiento de stock, muy alta, minimizando la necesidad de stock de seguridad o de entregas urgentes y costosas. Número 2. Optimización de inventarios y rutas. Implica mucho más que simplemente reducir el número de artículos en el almacén. Se trata de optimizar el flujo de materiales, logística y la disposición de la planta layout. Inventarios. El objetivo es el inventario cero. Esto requiere que los proveedores estén ubicados cerca o que se tenga una confianza extrema en su fiabilidad. Fiabilidad del proveedor. Se utiliza el sistema Kanban, tarjeta de señalación, para autorizar la producción o el movimiento de materiales solo cuando se agota el inventario del contenedor precedente. Rutas, milk runs. En lugar de que cada proveedor haga una entrega grande e infrecuente, los milk runs, rutas de leche, implican que un solo camión recoja pequeñas cantidades de material de varios proveedores en una ruta optimizada, realizando múltiples entregas pequeñas y frecuentes a la planta. Esto reduce el costo de transporte por unidad y garantiza un flujo constante. Número 3. Mantenimiento predictivo en Just in Time. Cada máquina es un cuello de botella potencial. La fiabilidad del equipo es tan importante como la fiabilidad del proveedor. El mantenimiento predictivo se basa en sensores log, instalados en la maquinaria que miden continuamente vibración, temperatura, precisión, consumo de energía y acústica. Los datos son analizados para identificar patrones que preceden a una falla. Esto permite programar el mantenimiento, cambio de una pieza, durante los tiempos de inactividad planificados, evitando paradas de producción no programadas, que paralizarían la línea Just in Time. Número 4. Control de calidad en tiempo real. Con inventarios mínimos no hay stock extras para reemplazar componentes defectuosos. La calidad debe estar integrada en el proceso. Impacto estratégico de la IA. La IA en Just in Time potencia al añadir capacidades de análisis avanzado y automatización inteligente, haciendo el sistema más rápido, preciso y adaptable. Número 1. Incremento de la resiliencia, mitigación de riesgo. La IA puede analizar miles de variables: clima, eventos geopolíticos, capacidad de proveedores, rutas de transporte en tiempo real para identificar y predecir disrupciones. Permite generar pilares de contingencia automáticamente, recomendando fuentes de suministro, alternativas o rutas logísticas en caso de riesgo, mitigando la vulnerabilidad tradicional del Just in Time. Número 2. Personalización masiva. La IA puede gestionar la complejidad de producir una gran variedad de productos personalizados. Algoritmos de planificación determinan el orden exacto de producción y los insumos necesarios para cada variante de producto, permitiendo producir lo que el cliente quiere a la escala de la producción masiva. Manteniendo un inventario bajo. Número 3. Sincronización completa de la cadena. Utilizando plataformas de IA que conectan a todos los stakeholders, partes interesadas, proveedores, fábrica, logística, clientes, se logra una visibilidad total y en tiempo real.
Esto permite una coordinación perfecta, asegurando que cada componente llegue no solo a tiempo, sino también en algunos casos, just in sequence, es decir, en el orden exacto de montaje. Impacto negativo de la IA en Just in Time. Desafíos. La dependencia de la tecnología introduce nuevas vulnerabilidades y barreras. Número 1. Vulnerabilidad algorítmica y sesgo de datos. La confianza en la máquina puede ser contraproducente si el modelo es defectuoso. Si el conjunto de datos de entrenamiento no refleja eventos extremos, cisnes negros, la IA puede generar un sesgo de normalidad, asumiendo que el futuro será como el pasado. En el HIT sesgado, un modelo sesgado podría llevar a la subestimación crónica del stock de seguridad o a decisiones de producción erróneas que la organización, al confiar ciegamente en el sistema, no cuestiona, hasta que ocurre la crisis. Además, la transparencia de los modelos black box dificulta la auditoría y corrección. Número 2. Altos costos y barreras de entrada. La infraestructura necesaria es considerablemente más costosa que los sistemas ERP tradicionales. La inversión no es solo en software, sino también en hardware load, servidores de alto rendimiento para procesar datos en tiempo real y, crucialmente, talento especializado, data científicos e ingenieros de MLOps. Este costo inicial de mantenimiento constante crea una brecha tecnológica entre grandes corporaciones y pymes, limitando el acceso a los beneficios del Just-in-Time avanzado. Número 3. Ciberseguridad y dependencia tecnológica. La interconexión de la cadena de suministro Just-in-Time, impulsada por la IA, se convierte en un riesgo único. Una cadena de suministro altamente interconectada opera sobre APIs y redes de datos compartidas. Un ataque de ransomware a un proveedor pequeño o a un nodo logístico puede paralizar toda la cadena. Si la IA depende de la entrada de datos de este nudo para funcionar, la dependencia de la conectividad es total. La pérdida de acceso a la nube o un fallo en el sistema de sensores anula la ventaja de la toma de decisiones en tiempo real del JIT-IA. Número 4. Impacto social y organizacional. La IA afecta la forma en que las personas trabajan y la cultura organizacional. Existe una resistencia natural al cambio, el factor humano. Los empleados que antes tomaban decisiones basadas en la experiencia, ahora deben confiar en las recomendaciones de la IA. Esto requiere programas de capacitación exhaustivos y una redefinición de roles, pasando de la ejecución manual a la supervisión y curación de algoritmos. Si la transformación cultural no se gestiona adecuadamente, puede llevar a la desmotivación y al sabotaje pasivo de los nuevos sistemas. En conclusión, el Just-in-Time busca la máxima eficiencia, cero inventario, cero desperdicio. La gestión de riesgo garantiza la máxima resiliencia, cero interrupción, cero sorpresas. Los Incoterms aseguran la máxima claridad, cero disputa, cero ambigüedad. La importancia de estos tres elementos reside en su capacidad combinada para transformar la cadena de suministro de un mero costo operativo a un motor estratégico de valor. Una empresa que domina los Incoterms
Opera con claridad. Legal. Utiliza la gestión de riesgos para ser sólida frente a las adversidades y aplica el Just in Time para ser ágil y eficiente en sus procesos diarios. Este enfoque integrado es indispensable para la sostenibilidad y el éxito en el dinámico panorama del comercio global actual.